Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. Adoramos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él, les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: sígueme. Se levantó, lo siguió. Sucedió que mientras estaba sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comían con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿por qué comen con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre. Proclamamos su grandeza. Santo es su nombre. Mis hermanos, en este mensaje precioso e interesante, como son los mensajes de Jesucristo, como siempre nos ponemos en las manos del Paráclito, del abogado, del defensor, el Espíritu Santo. Paséate, Espíritu Santo, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Oramos, Espíritu Santo, para que envíe tus dones, tu carisma, envía tu gracia sobre cada uno de nosotros, sabiduría, para que podamos comprender el mensaje de hoy. Amén. Mis hermanos, en el mensaje de hoy lo hemos titulado Sígueme. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la palabra sígueme significa un arriesgarse, un llamado que hace Jesucristo a cada uno de nosotros. Y en aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él. Y él con mucho gusto, mis hermanos, les enseñaba. Ay, santo. Porque hay que tener paciencia incluso para enseñar. En cualquier dimensión. Y al pasar, vio a Leví, el Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos. Y le dice: sígueme. Ay, santo. Leví, mis hermanos, de Alfeo, llamado San Mateo apóstol o San Mateo evangelista, en el siglo I, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, y la tradición cristiana le atribuye la autoría del primero de los evangelios. Por eso ustedes lo ven, iniciando el evangelio está el de San Mateo, llamado sinóptico,
al igual que San Marcos y San Lucas. Mateo era uno de los discípulos de Jesús. El Evangelio de Mateo junto a los Evangelios de Lucas, Juan y Marcos es una historia inspirada y por lo tanto precisa y verdadera acerca de la vida de Jesucristo. Ay, santo. Es decir, una enseñanza a través de la palabra, del modo de sentir de este evangelista. Su evangelio es el más largo de los 4 y algunos estudiosos creen que fue el primero que se escribió. Por eso le decía el orden que se coloca a San Mateo, porque los estudiosos entienden que fue el primero. Y fíjense que antes que Mateo se convirtiera en discípulo de Cristo, él era un cobrador de impuestos o publicano. Y en la ciudad de Capernaum, Mateo 9:9 y 10:3, Lucas y Marcos también se refieren a Mateo como Leví, el hijo de Alfeo. Ay, santo. Por tanto, fíjense cómo hay una transformación incluso del nombre, la vida del ser humano, cuando se encuentra con Jesucristo. Y ese es el sentido del mensaje de hoy y cada mensaje que transmitimos diariamente. Es para que pueda haber, mis hermanos, un cambio, un antes y un después en nuestra vida. Dito sea el nombre de Jesús. Y tiene que transformarnos, mis hermanos, porque en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, situaciones, porque hay gente que cree que la pandemia ha pasado. Ahora es que está en su buena, mis hermanos. Y vemos muchas personas distraídas, celebrando, fiestando, como que el mundo se acaba. Y el mundo no se ha acabado, mis hermanos. Al contrario, esto debe llevarnos a la reflexión de que debemos encontrarnos con nosotros mismos, porque es una situación en la cual puede tocar sobrevivir o no sobrevivir, y vemos a la gente como que no hay nada, ha pasado. Y al contrario, esto nos debe enseñar a acercarnos a Dios con humildad, sencillez y arrepentimiento. Ser mejores personas. Dito sea el nombre de Jesús. Fíjense, Jesús está haciendo un llamado. Lo hizo a Leví, pero lo está haciendo a nosotros. Sígueme. ¿Está usted siguiendo a Jesucristo? Dito sea el nombre de Jesús. Alabado sea por siempre. Se levantó, escuchen bien, cuando lo llamó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, que eran muchos los que lo seguían, pero esos discípulos, seguidores de Jesucristo. Usted es un discípulo de Jesús porque lo sigue, su doctrina, sus enseñanzas. Pero hay que ser fieles a la palabra de Dios, de Jesús, porque muchos discípulos en otro encuentro abandonaron a Jesucristo, incluyendo los más cercanos. Y hay que mantenerse en oración, en perseverancia de Dios, de la fe y de todas las herramientas que podamos tomar para perseverar, para mantenernos firmes. Y los escribas de los fariseos, escuche bien, al ver que comían con pecadores y publicanos, le decían a sus discípulos que por qué come con publicanos y pecadores.
están haciendo un reclamo a Jesucristo. Y Jesús le dice que Él no ha venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, es decir, a los pecadores, necesitados de Dios. Por eso fíjense que Jesús salía a evangelizar, a llevarle el mensaje de salvación, de arrepentimiento, de conversión, porque necesitaban otros pueblos. No simplemente los que lo seguían de cerca a Jesús, sino aquellos pecadores apartados de Dios. Y hoy tenemos, mis hermanos, que con mucha valentía interceder por tantos hombres y mujeres que se pueden perder en el pecado. Todos nosotros tenemos que orar, porque a diario podemos pecar con una mirada deformada, una palabra descompuesta, una falta de caridad y tantas cosas que cada uno de nosotros sabemos. Por omisión podemos pecar. Imagínense ustedes aquellos que no conocen de Dios, que están envueltos en ese mundo, necesitan ser tocados por Dios. Pero si nadie le predica, nadie lo invita, nadie ora por esa persona, imagínense ustedes cómo se rescata esa persona, cómo se salva. Es el papel de cada uno de nosotros. Que la gente se convierta a Jesucristo, que se deje transformar por Él. Que su vida tenga otro sentido, pero de paz, de gozo, de alegría, no de tristeza, no de desaliento, sino de esperanza, de vivir la vida sin temor, porque hoy en día vemos a la gente con un miedo y un temor que no entiendo. Es decir, no confía en el Señor. A eso me refiero. Porque se está dando una situación con relación a las enfermedades, especialmente a las que estamos viviendo, que también los extremos es malo. Decir, yo me agarro de Dios, sí, claro, nos agarramos de Dios, pero a Dios hay que ayudarlo. Si usted se quita la mascarilla, que en otros países dicen tapabocas y se deja la nariz abierta y por ahí entra el virus, que es un error decirle tapabocas. Es decir, mascarilla completa, boca y nariz. Entonces ahí se aprovecha. Entonces la gente comienza, escuchen bien, a deshacer, a andar, a fiestar, sin mascarilla, con el virus, y en medio de tanta imprudencia dice, no, yo tengo a Dios. Sí, pero es una indelicadeza que Dios no te la va a aprobar. A Dios también hay que ayudar. Alabado sea el nombre de Jesús. Por tanto, mis hermanos, vamos a orar, que al igual que Leví, hay muchos Leví por ahí. Quizás no son cobradores de impuestos, pero están en una situación muy difícil, que nada más nos llenamos de criticarlo, de murmurarlo. Sabemos que hacen su pecado libre, publicano, que no le importa. Sin embargo, el papel del cristiano, el papel de cada uno de nosotros, es orar para que se salve. Jesús no vino a buscar a los que están sanos, a los que no necesitan, sino a los que quizá con nuestra enfermedad del pecado tenemos que ser libres por Jesucristo. Y todos los días tenemos que pedirle al Señor para que libere a un pecador, se salve. Hay fiesta cuando hay un pecador que se convierte a Jesucristo. Es decir, que cambia, que dice, yo acepto a Dios, yo creo en Dios. Todavía hay personas que están ahí titubeando, que están frías. No entiendo por qué. Avanza, hermano. Tú que te inicias o los que están caminando, no te detengas. Sigue hacia adelante. Los que están maduros en la fe,
ahora con más fuerza, ayudar a otros hermanos que necesitan ser liberados para que se rompan las cadenas, para que haya liberación en muchos hogares que están envueltos en el pecado de toda clase, que no lo vamos a mencionar. Hay familias que se llenan de jactancia de decir mala palabra, gritería, música descompuesta. Oigan, es una serie de cosas que en su hogar no hay paz. Entonces queremos que Cristo entre a nuestros hogares, pero no estamos colaborando nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que Cristo entre en nuestros hogares? Pedimos bendición, pero decimos maldición. Pedimos paz, pero se ejerce la violencia. No respetamos al vecino que está durmiendo. Subimos los radios, todo lo que da. No hay paz. No cedemos el paso al peatón, al que ve un vehículo. Es decir, hay un comportamiento equivocado. Y para que Dios bendiga, tiene que transformar la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Paséate, Jesús, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Oramos por quienes escuchan este mensaje. Los que van camino a su lugar de trabajo, bendícele, cuídale y protégele. Que van a hacer alguna diligencia, cuídale también. Oramos por tantos pecadores, incluyéndonos a nosotros, especialmente aquellos que no conocen de Jesucristo. Tócale, Señor Jesús, los que están enfermos del alma, sánale, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, para que libere a muchos pecadores envueltos en tanta cosa del mundo. Sale, hermano, rompe esa cadena, di ya, basta ya, el pecado, a la maldad, a la miseria de este mundo pasajero. Oramos por todos enfermos ahora físicamente. Señor, hay mucha gente que sufre. Apiádate, ten piedad, misericordia. Primero te pedimos que nos perdones de todo corazón y no tome en cuenta el pecado, sino la fe de tu iglesia, Señor. Paséate, Jesús. Y sabemos que tú eres un Dios generoso, misericordioso, amoroso. Comienza a sanar, comienza a liberar, a dar de alta, a colocar personas sanas de cualquier tipo de enfermedad. Enfermedad, llame como te llame, te va a los pies de Cristo Jesús, que por su sangre hemos sido sanados, hemos sido liberados por Jesucristo. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, recuerda orar por mí, por mi familia y nuestro ministerio Jesús el Peregrino. Si te unes por primera vez a este canal o escuchando este audio, recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube como el predicador José Luis Mañón. Dale a la campanita para que reciba la notificación, es decir, otro mensaje inmediatamente se activa y te avisa de que hay un mensaje en ese momento. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Crea órgano nuevo, crea tejidos nuevos, célula nueva, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón. Bendiciones para todos. Amén.